Bueno, vamos a continuar y vamos a dejar unos 2, 3 minutos finales para aclarar si hay que aclarar algo relativo al examen. De todos modos, saben también que tenemos el próximo viernes, digo bien, como última clase. Bien, yo les dije a ustedes que el tratado del 21 de noviembre puede considerarse una verdadera traición a la patria, porque ese tratado, firmado con el Brasil, Uruguay, Entre Ríos y Corrientes, tiene cláusulas realmente lesivas a la soberanía nacional. En primer lugar, es bien claro el tratado, lo tienen ustedes en el libro, cuando dice que los aliados declaran solemnemente que no pretenden hacer la guerra a la Confederación, sino que el objeto único a los que los estados se dirigen es libertar al pueblo argentino de la opresión que sufre bajo la dominación tiránica del gobernador don Juan Manuel de Rosas y auxiliarlo para que pueda constituirse sólidamente. O sea, acá me mostró la hilacha, acá directamente Urquiza de cuáles son sus intenciones. No lo quiero más a Rosas. Ahora fíjense que el artículo 6 dice, para poner a los estados de Entre Ríos y Corrientes en situación de sufragar los gastos extraordinarios que tendrán que hacer con el movimiento de su ejército, Su Majestad el Emperador del Brasil les proveerá en calidad de préstamo la suma mensual de 100.000 patacones por el término de 4 meses. O sea, endeudamos a las dos provincias, en principio, en 400.000 patacones, lo cual no fue un invento de Rucao, sino que ya viene esto de la época de Urquiza, de 1852, y dice, contado de la fecha en que dicho Estado ratificará el presente convenio. Ahora dice, Su Excelencia el señor Gobernador de Entre Ríos se obliga a obtener del gobierno que sucede inmediatamente al del general Rosas el reconocimiento de aquel empréstito como deuda de la Confederación Argentina. Es decir, esto lo compromete él, la provincia de Entre Ríos, y ya automáticamente la traslada como deuda de la Confederación y que efectúe su pronto pago con el interés del 6% al año. Era una fortuna el 6% al año. Y en el caso no probable, escuchen esto que no tiene desperdicio, de que no pueda obtenerse, la deuda quedará a cargo de los estados de Entre Ríos y Corrientes y para garantía de su pago, con los intereses estipulados, sus excelencias, los señores gobernadores de Entre Ríos y Corrientes, hipotecan desde ya las rentas y los terrenos de propiedad pública de los referidos estados. Inverosímil. No solamente endeudó a las provincias, va a trasladar, después lo vamos a ver cuando sea presidente de la Confederación, primer presidente constitucional, cuando se sanciona la Constitución del 53, la fórmula es justo José de Urquiza, Salvador María del Carril, alguien del cual no hemos hablado, pero que tiene mucho que ver con el gran magnicidio de la Argentina, que fue el fusilamiento del entonces gobernador de Buenos Aires, el coronel Manuel Dorrego, fue instigado por Salvador María del Carril y la logia de Buenos Aires. Vamos a admitir a Julián Lobato. Entonces, fíjense ustedes el significado que tiene esto. Él endeuda a la Confederación y lo hace no solamente en el dinero, sino comprometiendo, hipotecando la tierra pública de ambas provincias. Incluso termina diciendo que a más de los mencionados auxilios, el emperador del Brasil le prestará armas y municiones, que también serán considerados como empréstito del dinero, y además, y esto es lo que realmente le interesaba al Brasil, y por eso yo se lo pongo ahí, aclara la estipulación contenida en el artículo 18 del convenio 29 de mayo, que era el anterior, queda en vigor. Y además de esto, los gobiernos de Entre Ríos y Corrientes se comprometen a emplear toda su influencia para que cerca el gobierno que se organice en la Confederación Argentina acuerde y consienta la libre navegación del Paraná y los demás afluentes del Río de la Plata. Impecable. O sea, única y exclusivamente todo a favor del Brasil.
Bueno, de acá en adelante ya estaba prácticamente definido el destino del país o de la Confederación Argentina. A partir de la firma de ese tratado, estamos hablando del 21 de noviembre de 1851, y vale la pena aclarar que el dinero lo puso Irineo Evangelista de Sousa, barón de Mauá, que era el representante de la banca Rothschild en Río de Janeiro. Así como nosotros estamos vinculados a la banca Baring a partir de 1822 por el empréstito que se firmó durante el gobierno de Martín Rodríguez y de la mano de Bernardino Rivadavia, acá Urquiza se compromete con la banca Rothschild a través de Irineo Evangelista de Sousa, que por supuesto tenía varios personeros, ¿no? Vale la pena comentar que uno de los que hacía inversiones acá en la Confederación y por supuesto luego la República Argentina, se llamaba Coelho de Meireles. Y es un nombre que nos suena mucho porque era el que dirigía el saladero que había en Mar del Plata. A ese saladero lo compra luego Patricio Peralta Ramos y ahí se inicia la ciudad de Mar del Plata. Quiere decir que todo esto empezó como una inversión. Coelho de Meireles jamás estuvo en Mar del Plata. Él simplemente ponía el dinero donde Irineo Evangelista de Sousa le decía. Y la cuestión es que nosotros, a instancias de Urquiza, le hicimos el juego al Brasil. Le dimos la libre navegación del Paraná, nos endeudamos y esperen que todavía no viene lo mejor. Porque lo mejor es el honor brasilero, y van a ver cómo se limpia ese honor brasilero. Entonces, en el mes de enero, Urquiza arma su llamado Ejército Libertador, 30.000 fuerzas, 30.000 efectivos, de los cuales aproximadamente unos 6.000 eran brasileros, y estaban dirigidos por el Marqués de Caixas, quien ya había estado como duque en la campaña o la guerra contra el Brasil, y ese ejército va avanzando hacia Buenos Aires. Rosas tenía más o menos la misma cantidad, parecido, ¿no? Un poco menos, pero estábamos hablando de 22.000 hombres. 50 piezas de artillería tenía Urquiza, 60 piezas de artillería tenía el Ejército Federal de Rosas, y se encontraron el 3 de febrero de 1852 en el Palomar de Caseros, donde hoy actualmente está el Colegio Militar de la Nación. Fue una batalla que comenzó a las 6 de la mañana y terminó a las 10 de la mañana, duró 4 horas, pero enseguida se definió, porque prácticamente el primer ataque, la primera embestida del ejército de Urquiza fue en contra de la caballería de Rosas y prácticamente la derrotó completamente. Prácticamente a las 10 como les decía, mucho antes de las 10 de la mañana ya estaba definida una batalla que es muy significativa en la historia de la Argentina porque marca un antes y un después de Caseros, porque después de Caseros viene la Organización Nacional. Esta batalla tiene como corolario que Rosas se va del campo de batalla, alcanzado por una partida de Urquiza que le dispara a los que escapaban con él, simplemente le produce una pequeña herida en el pulgar derecho. Rosas llega a Buenos Aires y cercano a Buenos Aires manda a la legislatura la renuncia, donde se disculpa por la letra debido a eso, y dice que trató por todos los medios de estar al frente de la Confederación con toda la administración, la honorabilidad y el patriotismo que eso conllevaba. Henry Fers, en una obra que se llama Gran Bretaña y Argentina del siglo XIX, cuenta una anécdota muy curiosa. El entonces ministro o embajador británico en Buenos Aires era el capitán Robert Gore. El capitán Robert Gore había reemplazado a Southern
porque luego de que se firma el tratado, Arana Sauter se queda como ministro diplomático Sauter, y entonces Rosas no tuvo mejor idea que ir a la casa del capitán Gore, tocar la puerta, y lo atendió la ama de llaves, y lo reconoció enseguida. Dijo: Brigadier General Rosas, toda la provincia de Buenos Aires está buscándolo, y el ejército de Urquiza. No sé, ningún problema. Quería ver si estaba acá el capitán Gore. No se encuentra. Bueno, ¿me puede decir cuál es la habitación del capitán? Sí, cómo no. Entonces lo conduce a los aposentos de la casa de Gore y se acostó a dormir. Y a las 2 horas más o menos llegó Gore y le dice el ama de llaves: señor embajador, ¿sabe quién está durmiendo en su cuarto? El general Rosas. ¿Qué hace Rosas en mi casa? Y va y lo despierta. Dice: brigadier general. Entonces despierta Rosas. Dice: todos lo están buscando. No, quédese muy tranquilo. Octavio Amadeo cuenta en Vidas Argentinas que Rosas dijo: yo a este pueblo lo conozco, lo he cabalgado y lo he domado, y sé muy bien cómo es. Lo único que le pido es que haya pronta respuesta y segura salida de donde vivía Rosas, que actualmente es los terrenos donde está el zoológico y ahí en Plaza Italia. Entonces ahí se fue a buscar Gore a Manuelita, los acompañó hasta la rada del puerto de Buenos Aires, subió al vapor Centaur británico, y después transbordó al vapor Conflict, y ahí se fue con destino a Southampton, donde va a vivir 25 años más para fallecer. Esto sucedió cuando Rosas tenía 59 años, y allá va a fallecer a la edad de 84 años, en 1877. Un personaje, sin duda un personaje, Rosas, que gozaba de la protección, del cariño y de la protección de los ingleses incluso, porque hay cartas escritas por Palmerston, cartas escritas por Sauter y por el mismo Gore, que decían: no sabemos cuál va a ser la suerte de la Confederación sin la dirección de los negocios exteriores por el general Juan Manuel de Rosas. No cabe ninguna duda de que hay una obra escrita por John Lynch, historiador británico, que se llama Rosas, y dice lo que protegió Rosas a los ingleses. Es decir, incluso hasta las ratificó. Se trató de Amistad, Comercio y Navegación, que firmaron en 1825. Bien, la cuestión entonces es que Urquiza derrota a Rosas en Caseros, pero se queda en Palermo, o sea, en las afueras de Buenos Aires, y no entra. Allá en Palermo, entonces, el 4 de febrero, Urquiza designa gobernador de Buenos Aires a Vicente López y Planes, otro personaje de la historia. Vicente López y Planes, que se vuelve urquicista y sumiso, habiendo sido una persona que en su momento le había jurado fidelidad y lealtad a Rosas. Incluso cuenta la historia de que era una persona que se endeudaba muchísimo, el compositor de nuestro himno nacional, y le pedía permanentemente a Rosas que lo ayudara financieramente. Rosas lo designa presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, cuando va a caer Rosas, inmediatamente López y Planes se hizo urquicista. No es el solo, a los civilistas no les gusta mucho cuando yo les digo que otro que hizo lo mismo fue Dalmacio Vélez Arfiel, quien mientras Rosas era gobernador de Buenos Aires, Dalmacio Vélez Arfiel escribió una obra llamada Derecho Público Eclesiástico y se lo dedicó a la figura del brigadier general don Juan Manuel de Rosas, y luego cuando Rosas cae, obviamente se fue para el lado de las filas de Urquiza. La cuestión entonces es que Urquiza designa gobernador de Buenos Aires al obsecuente Vicente López y Planes,
Y el 6 de abril de 1852, entre Río de Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires firman el Protocolo de Palermo. Este protocolo es nulo de nulidad absoluta. Y digo que es nulo de nulidad absoluta porque por Entre Ríos estaba el mismo Urquiza. Por Corrientes, su íntimo amigo, el gobernador Virasoro, que además era el general en jefe del ejército libertador. Por Santa Fe andaba por ahí en Buenos Aires paseando Manuel Leiva, y como era de Santa Fe, digo, vos vas a representar a Santa Fe, pero nunca hubo una designación de la legislatura de Santa Fe en la persona de Manuel Leiva, y por Buenos Aires firmó el gobernador Vicente López y Planes. Ese protocolo de Palermo le da a Urquiza lo que él quería, ser designado encargado de relaciones exteriores de la Confederación. También en ese protocolo se establece que se va a reunir un acuerdo, o se va en la ciudad de San Nicolás, se van a juntar y prácticamente en forma casi inmediata 10 gobernadores. Esos 10 gobernadores, o sea, es la primera vez que concurren todos los gobernadores de las provincias. Antes mandaban sus diputados, ahora concurren ellos propiamente. Y esos gobernadores, es evidente que les susurró don Matías Irigoyen, que se encargó de ir y llevar las invitaciones correspondientes, la famosa misión Irigoyen, lo que les gustó es que les dijeran, vamos a restablecer el pacto federal. Cuando hablamos del pensamiento federal de Rosas, o llamado federal de Rosas, y que yo siempre digo que hay que leer la carta de Hacienda de Figueroa, y ahí en esa obra que escribió quien fuera presidente de la Academia Nacional de Historia, el doctor Enrique Barba, Rosas estaba muy enemistado, termina muy enemistado con Estanislao López, porque prácticamente mutila el pacto federal cuando disuelve la comisión representativa. Entonces, los gobernadores, está bien, no se metían con Rosas, pero Rosas no se metía con ellos. Y además, había una realidad. La ley de aduana concentraba todo en Buenos Aires, y los impuestos, o sea, la platita de lo que entraba y salía hacia las provincias, o de las provincias hacia afuera, y se quedaba en Buenos Aires. Entonces tampoco les gustaba mucho eso a los gobernadores. Y esa es la explicación por la cual se mantuvieron a la expectativa de lo que podía suceder entre Urquiza y Rosas, si no tomaron partido. Sí, se expresaron que estaban muy en contra de Urquiza, pero evidentemente algo le susurró, y lo que le susurró va a ser el artículo 19 de ese acuerdo de San Nicolás, que ahora yo se los voy a comentar. En primer lugar, ese acuerdo firmado en San Nicolás, una hermosa casita chiquita, donde se reunieron, San Nicolás de los Arroyos, pocos kilómetros de Buenos Aires, es que el pacto del 4 de enero de 1831 se considera ley fundamental y será religiosamente respetado en todas sus cláusulas, dice Urquiza, cuando redacta el acuerdo. Y eso le gustó a los gobernadores. Les gustó porque se hablaba de uno de los otros artículos del Acuerdo de San Nicolás. Se va a reunir un congreso federativo, y ese congreso se iba a reunir al año siguiente en la ciudad de Santa Fe. Ahí se iban a reunir en el Cabildo de la ciudad de Santa Fe. Pero el artículo que más les impactó fue el 19, porque decía que se formará un fondo común de la Confederación, y ese fondo común será integrado por el producto de las aduanas de las provincias exteriores, de las aduanas de las provincias, en forma proporcional. Ahora, ¿qué provincia tenía una aduana exterior? Solamente Buenos Aires. O sea, lo que le dijo Urquiza a los gobernadores es: la platita toda, una arriba de la otra, la va a tener que poner Buenos Aires de su aduana.
O sea, durante los 43 años que defendió a capa y espada Buenos Aires su aduana, ahora se encontraba con que, de repente, luego de esos, en realidad 42 años, iban a ser prácticamente saqueadas por Urquiza. Claro, sin duda que esto trajo una situación bastante complicada, y la situación complicada se va a dar cuando se conoce en Buenos Aires los términos de ese acuerdo. En efecto, ese acuerdo nos va a mostrar lo que se conoce como las jornadas de junio, y además nos va a mostrar acá lo tenemos, la oposición de Buenos Aires y lo que luego va a ser la revolución de 1852. Bien, fíjense ustedes, vamos a correr un poco, así se puede ver bien esto. Entonces, la cuestión es la siguiente. Aquí estamos. En junio de 1852 es conocido el acuerdo en Buenos Aires y, por supuesto, se debatió seriamente en Buenos Aires. La palabra, la voz cantante, la llevó Dalmacio Vélez Arfield, que ahora sí toma distancia de Urquiza, y Bartolomé Mitre. Aproximadamente entre el 20, el 21, el 22 y el 23, en esa semana de junio, finalmente se decidió rechazar el acuerdo. Como consecuencia de eso, y viendo la situación de que Buenos Aires era prácticamente ingobernable, Vicente López y Planes renuncia, es designado el general Manuel Pinto, Urquiza repone nuevamente a Vicente López y Planes, la legislatura se vuelve a rebelar, y finalmente Urquiza decide tomar el control de la provincia de Buenos Aires. O sea, durante los meses de julio y agosto, Buenos Aires estuvo a merced de Urquiza. Pero la arrogancia de Buenos Aires no le iba a permitir a Urquiza que hiciera lo que él quería. Y es así entonces que el 11 de septiembre de 1852, dirigidos por Valentín Alsina, se produce la revolución en Buenos Aires. Directamente a la legislatura, elige al general Pinto como gobernador provisorio y decide separarse de la Confederación, y esa separación duró 8 años, o sea, desde el 52 hasta el 59, o sea, hasta la batalla de Cepeda, porque en realidad, propiamente dicho, sería hasta el acuerdo del Pacto de San José de Flores, que es por el cual Buenos Aires se va a integrar a la Confederación. O sea, de 1852 a 1860, Buenos Aires estuvo separada de la Confederación y se conformó como el Estado de Buenos Aires. Si no hubiera sido por lo que después les voy a comentar a ustedes, nunca se hubiera integrado Buenos Aires a la Confederación. Nosotros hoy seríamos el Estado Nacional de Buenos Aires y el resto del país sería la Confederación Argentina o la República Argentina. Y ya les voy anticipando que acá tuvo mucho que ver el papel de la masonería en la Argentina. Pero de lo que sucede entre 1859, que es la batalla de Cepeda, y 1861, que es la batalla de Pavón, donde será al revés, porque en 1859 en Cepeda le va a ganar Urquiza a Mitre, pero después en Pavón Mitre le gana a Urquiza, pero en 1860, ¿qué pasó? Que las cosas cambiaron. Bueno, eso es lo que después les voy a comentar el próximo viernes. La cuestión entonces es que el 19 de septiembre, los integrantes de la legislatura, por ley, deciden desconocer el Congreso de Santa Fe y dicen, o sea, desconocen todo lo que los diputados del Congreso de Santa Fe pueden decidir y disponen que se van a reunir
es que con ese Congreso de Santa Fe que se va a reunir para dictar la Constitución Nacional no va a ser acatado por Buenos Aires, ¿sí? Evidentemente. Muy bien. Por supuesto que esto siguió como tenía que seguir y siguió en estos términos, o sea, luego del acuerdo, el acuerdo de San Nicolás fijaba que se iba a reunir un congreso en la ciudad de Santa Fe, se reunieron en el Cabildo, empezaban tarde, aproximadamente eso de las 8 de la noche, porque el Cabildo funcionaba como la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, pero no había otro lugar lo suficientemente grande como para poder permitir que se reunieran 2 diputados por cada una de las provincias firmantes del Acuerdo de San Nicolás. Sobre todo, hay algo muy interesante que estaba omitiendo. El Acuerdo de San Nicolás decía que cada provincia iba a designar a 2 diputados, pero que no debían traer instrucciones de sus provincias. Fíjense ustedes lo que Urquiza les hizo firmar a los gobernadores, que no tenían que traer instrucciones. O sea, en realidad lo que hacía Urquiza era manipular un poco las cosas para que la Constitución que se dictara, de alguna manera, fuera grata a sus proyectos. En noviembre de 1852, Urquiza leyó el decreto de instalación y comenzaron algunas reuniones preparatorias, pero propiamente dicho, los debates se iniciaron el 21 de abril y terminaron el 30. En 10 días, o sea, prácticamente la Constitución Nacional se aprobó a libro cerrado, porque el proyecto que tenían, y eso lo vamos a ver ahora en las fuentes, se formó una comisión de negocios constitucionales que dirigía el diputado por Santiago del Estero, el doctor José Benjamín Gorostiaga. Y el proyecto que presentó dijo, este proyecto, señores, es el que vamos a debatir y está volcado en el molde de la Constitución de los Estados Unidos. Ya hemos visto la vez pasada la Constitución de 1787, ¿y por qué es una fuente inmediata de la Constitución Nacional? Porque evidentemente, ahora después vamos a ver en las fuentes, lo que se tomó de esa Constitución. Entonces, se debatió el proyecto y ese proyecto tenía un preámbulo, declaraciones, derechos y garantías, y bien, nos quedan 10 minutos, ya vamos a terminar rápidamente para poder hablar algo sobre alguna duda que tengan vinculada al examen. El preámbulo tiene 2 partes. La primera parte, que es la Constitución que tenemos hoy, Declaración de Derechos y Garantías, y bueno, tendremos un inconveniente con... a ver, permítanme que pueda sacar esto. A ver, ahí está. Bien, entonces, ¿qué ha pasado acá? Ahí está, muy bien. Y la segunda parte es el gobierno federal. Estamos exactamente, tenemos 9 minutos, bien. El gobierno federal en los poderes. Poder nacional y, segunda parte, gobiernos de provincia. Entonces, el gobierno nacional, los temas que se discutieron, que se debatieron, fueron 4. Esos temas prácticamente fueron los primeros 4 artículos de la Constitución. El artículo primero, que se refiere al gobierno federal, quedó así, o sea, era la Confederación Argentina adopta para su gobierno una forma representativa, republicana y federal. En segundo lugar, y bueno, y así se aprobó. Se habló sobre el culto, la Confederación Argentina sostiene el culto católico apostólico romano, se diferenciaba mucho de los antecedentes, porque la Constitución del 19, que había tenido vigencia, y la Constitución del 26, que no llegó a tener vigencia, decía bien claramente que las Provincias Unidas y la Nación Argentina, decía la Constitución del 26, adoptaban el culto católico apostólico romano. Pero uno de los diputados, que era el presbítero Lavalle, decía, el gobierno no se puede meter con la libertad de conciencia.
Entonces, eso fue coherente con la aprobación del artículo 14, que establece la libertad de culto. Se aprobó como estaba establecido. Luego, el artículo 3 es muy original, porque se refiere a la capital de la República. Y la capital de la República también, Lavalle, en realidad los que más hablaban eran Lavalle y Juan María Gutiérrez, también Gorostiaga, pero sobre todo Gutiérrez, que era el diputado por Entre Ríos, y lo importante de Gutiérrez es que era muy amigo de Juan Bautista Alberdi porque había integrado la generación del 37. Entonces se dijo que las autoridades residan en la ciudad de Buenos Aires, que se declara capital. Y todos reconocieron de que evidentemente en algún momento esto se iba a solucionar y que no había ninguna otra ciudad mejor para que fuera capital de la Confederación Argentina. Y luego se debatió el tema de los recursos del artículo 4, que quedó armado como está luego de la reforma del 60. Porque acá hubo un problema con los derechos de importación y exportación. Bien, la Constitución se aprobó el 30 de abril, el proyecto del 1 de mayo se firmó por todos los integrantes, y como a Urquiza le gustaba mucho hacer coincidir las cosas con las fechas, entonces por eso le hizo firmar el 1 de mayo, que coincidía con la fecha del pronunciamiento, y el 9 de julio de 1853 se juró formalmente la Constitución, pues coincidía con la Declaración de la Independencia. Bien, y vamos a terminar rápidamente con las fuentes, y ustedes ven que hay fuentes doctrinarias e institucionales. Las fuentes doctrinarias, fundamentalmente, es el pensamiento de la generación de Mayo, o sea, es Mariano Moreno, y son los hombres que escribían, sobre todo, me refiero a Manuel Belgrano y a Mariano Moreno, los hombres de la generación del 37, de los cuales el exponente más importante es Juan Bautista Alberdi, sin desmerecer la figura de Esteban Echeverría, cuando se crea el Salón Literario, y luego la Asociación de Mayo, en el Salón Literario estaba también Marco Sastre, Mitre era muy joven, y Sarmiento también, integraban la generación del 37. El pensamiento federal, se le hace justicia a Artigas, después que se le puso precio a su cabeza, cuando se declara la libertad de navegación entre las provincias de los ríos interiores. Y como fuentes institucionales fundamentales son las bases de Juan Bautista Alberdi y la Constitución de Estados Unidos de 1787. ¿Por qué es importante las bases? Lo vamos a ver luego, la próxima vez cuando hablemos de los dos modelos para organizar el país. El modelo de Juan Bautista Alberdi y el otro modelo de Mariano Fragueiro. ¿Qué hubiera pasado con la Argentina si hubiéramos adoptado el modelo de Fragueiro? Pero adoptamos el modelo de Alberdi. Entonces, Alberdi, en la segunda edición de la base y punto de partida para la Organización Nacional, que va a escribir en Valparaíso a pedido de Juan María Gutiérrez, que le dice, no tenemos nada más que la Constitución de los Estados Unidos para debatir, entonces Juan Bautista, por favor, escribe algo en tiempo récord, escribe las bases, y en la segunda edición, publicada en Valparaíso, ahí le agrega un anexo de proyecto de Constitución, que es el que finalmente se va a utilizar como fue. Entonces, con esto hemos llegado prácticamente a la mitad de la unidad, damos esto por terminado, y en los 4 minutos que quedan, si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer, y si no, redondeamos un poquitito más lo que es la ideología de la Constitución Nacional. Así que, lo que quieran preguntar, quedo a disposición de ustedes. ¿No hay nada en los chats, Nicolás? No, en los chats no han preguntado nada. Bien, entonces voy a volver sobre las fuentes, porque esto es muy importante. Fíjense ustedes que en el proyecto de Constitución de Alberdi dice que la Confederación Argentina adopta la forma representativa, republicana, federal y democrática. Eso no está en la Constitución. Muchas veces se ha debatido por qué nosotros decimos que tenemos una democracia si la Constitución no dice nada. En realidad, la Constitución sí dice, porque a partir de la reforma del 94, en el artículo 36, se dice que atentará
contra el sistema democrático quienes se levanten en armas en contra de la nación y serán considerados conforme lo dispone el artículo 29, o sea, infames traidores a la patria. Quiere decir que, en realidad, no se utilizó la forma democrática en la Constitución como forma de gobierno, sino como sistema, y así expresamente se establece en la Constitución. Suelo volver sobre esto porque parecería que cuando se dice que aunque uno no haya votado determinado partido, pero en democracia quien gobierna es la mayoría, en realidad ese concepto de democracia surge del texto constitucional propiamente dicho, como yo les estoy comentando. Bueno, nos queda 1 minuto y medio para decir que vamos a hacer un análisis importante de las bases. Yo los invito a que ya vayan leyendo el segundo libro, porque todo este primer capítulo no se compliquen con un tema que se llama las relaciones entre Buenos Aires y la Confederación, porque yo lo saqué, no lo incluí en el programa, para que podamos tener más énfasis y decidirnos a analizar más esta Constitución y estos debates de la Convención de Santa Fe. Sobre todo, analicemos el preámbulo, porque el preámbulo que incluso analizamos con los chicos en Economía y Finanzas, tiene un concepto que es categóricamente fundamental y ahora se los voy a decir. Cuando dice, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, pues estamos hablando de uno de los grandes legados de la Revolución Francesa. Bueno, ahora sí, prácticamente queda menos de 1 minuto, así que damos por terminada esta primera parte de la Unidad de la Organización Nacional y quedamos entonces convocados para el próximo viernes. Y por favor, recuerden esto, vamos a tomar de acuerdo a abecedario. Muchas gracias por tu colaboración, Nicolás. Ahora después hablamos.